Escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos. El libro de Apocalipsis. Hemos estado al pendiente de lo que viene hablando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los sellos y nos quedamos en el sello número 6 porque se abre un espacio entre el sello número 6 y el 7 y está justamente en lo que dice Apocalipsis capítulo número 7. Nuevamente el apóstol Juan, después de ver toda esta serie de catástrofes que se habrían de venir en el mundo, él nuevamente ve el reino de los cielos y en esta ocasión lo ve de una manera muy especial, muy particular, y quisiera que pudiéramos entenderlo dentro del contexto de lo que significa este momento. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no cree en el Señor Jesucristo. Para ellos, Jesús no es el Mesías, no es el Cristo, no representa el enviado de Dios. Por lo tanto, sus corazones hoy en día están endurecidos. Para ellos, el Mesías habrá de venir apenas. No es que ya haya llegado, sino que habrá de apenas de regresar. Y vale la pena que podamos entender por qué razón se endureció tanto el corazón de este pueblo cuando tuvo muchas muestras de amor de Dios, muchas evidencias de que Dios lo amaba, de que Dios estaba con él. Y vale la pena que hagamos una pequeña reflexión para dar paso a lo que vamos a estar estudiando. Fíjense lo que nos dice Romanos capítulo número 11, versículo número 25. En adelante. Está escribiendo el apóstol Juan a la iglesia que se encuentra ubicada en Roma, y él tiene una preocupación y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, el apóstol Pablo aquí tiene una preocupación, y la preocupación es que no quiere que ignoremos este misterio. Ahora, si es un misterio, es algo que es difícil de entender, que no es fácil de poder comprender, que de verdad cuesta trabajo poder discernir adecuadamente lo que nos trata de transmitir las Escrituras. Es un misterio, y lo que hace Pablo es tratarlo de explicar. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. El propósito de esta revelación que Pablo quiere hacer es que nuestro corazón sea cuidado, que no nos volvamos arrogantes, que no nos volvamos soberbios, que no nos creamos por encima de otras personas, porque no lo somos. No existen diferencias entre unos y otros. La única diferencia es que Dios está con nosotros, y es más que suficiente esa diferencia. Pero si no estuviera Dios, seríamos como cualquier otra persona, vagando en nuestros pensamientos, tratando de entender el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, de qué sirvo, etc. Estaríamos todo el tiempo yendo de un lugar a otro como una oleada que sube y baja en el mar. Pero Dios, en su infinita misericordia, no quiere que estemos ignorantes, y nos dice que no quiere que seamos arrogantes, porque el entender las cosas del Evangelio puede generar cierto grado de arrogancia. Hay personas, como por ejemplo los fariseos, que el conocimiento que tenían los hacía sentirse mejores que los demás, y Dios no está de acuerdo con eso. Eso provoca la religión, sentirse más que los demás. Pero Dios no está de acuerdo. Y entonces lo que trata aquí Pablo es de decirnos: oye, aguas, que no termines siendo una persona orgullosa espiritual, arrogante. Y dice la Escritura que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué Israel no cree en Jesús hasta el día de hoy? Porque estamos entrando los gentiles. Porque los gentiles todavía estamos entrando en las buenas nuevas del Evangelio. En otras palabras, es por amor a nosotros que Israel hoy en día no cree en Jesús. Es porque quiere primero Dios que entremos en el reino de los cielos antes de que todo Israel sea salvo. ¿Sí lo entendemos? ¿Cuánto amor que está diciéndole no a la nación del Antiguo Testamento para que todas las iglesias gentiles, para que todos aquellos que no somos judíos de nacimiento, pero lo somos espiritualmente porque creemos en el Señor Jesucristo, entremos en la fe a la que Dios nos ha convocado, a la que Dios nos ha llamado? Es decir, está diciéndole a su pueblo, todavía no, mientras nosotros entramos. Eso es misericordia, eso es bondad. Ahí tienes un plan perfectamente diseñado que tiene por propósito que tú y yo estemos en el reino de los cielos. ¿Nos ama Dios? Por supuesto que sí. Le está diciendo no a su pueblo. Le está diciendo no a Israel, espérate. Es que estamos esperando al Mesías. Espérate, deja que terminen de entrar. Esta es la última generación ya. Así que tenemos esta dicha y este gran gozo de poder decir, Señor, nos estás dejando entrar, aun cuando estás dejando en stand-by, en espera, a tu pueblo. Cuánta misericordia y cuánta bondad inmerecidas tenemos. Versículo 26. Y luego, ya que entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El pueblo que ahorita está a oscuras, que está endurecido, que no entiende quién es Jesús, va a entenderlo. En el momento en que la iglesia entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel va a despertar, va a comenzar a creer en Jesús, va a saber que el Rey ya había venido y que lo habían crucificado y que murió y que resucitó al tercer día y ahora se entregarán a Él. Todo Israel será salvo. Todos. Qué buena noticia. Cuánta misericordia de Dios. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ahorita lo que vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7 es el libertador separando a su pueblo del resto de las naciones. Es Dios mismo sellando a su pueblo, sellando a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños, para que entren en la salvación que hasta ahorita está en espera, para que terminemos de entrar nosotros. Y luego Israel será salvo. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Sí? Ahorita no quieren nada del Evangelio porque estamos nosotros recibiendo el Evangelio. Por eso dice, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, es decir, en cuanto a que son elegidos desde hace siglos, milenios, son amados por causa de los padres. Cuánta fidelidad de Dios. Fue tan grata la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, volviéndose a Dios, siguiéndolo. Fue tan agradable que Dios prometió que ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos entrarían en su reino. Cuán grande y misericordioso es nuestro Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios ya te eligió, te dijo, tú eres mi hijo, bendito sea su nombre, porque el llamamiento y los dones son irrevocables.
Solamente en un caso que te volvieras completamente así, enemigo de Dios, te volvieras satánico y alguna cosa así, podrías decir, caray, que a lo mejor ya no la libra. O sea, sí se puede llegar a ese estado, pues sí se podría. Pero la verdad es que no es por causa de Dios, sino es por causa del endurecimiento del corazón. ¿De acuerdo? Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, si Dios está teniendo misericordia de nosotros, ¿cuánto más de su pueblo? Es lo que nos está diciendo. Si Dios está teniendo misericordia y bondad y está metiéndonos en el reino de los cielos cuando no lo buscábamos, cuando no teníamos este linaje divino, ¿no? ¿Cuánto más su pueblo va a entrar? Así que, versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, Dios lo que hizo fue que no hubiera ninguna posibilidad de que alguien pudiera ser justo por sí mismo, para que se mostrara Él misericordioso con todos nosotros y también con su pueblo. Y entonces, entrando la plenitud de los gentiles, vendrá su pueblo. ¿Cuánto tiempo pasará? Fíjense lo que nos dice Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Así está el pueblo ahorita, está herido, está arrebatado, es decir, está fuera del alcance del Evangelio en este momento, pero el pueblo va a ser convocado. Nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de ¿cuántos días? ¿Y cuántos años son para Dios como un día de Él? Ya cumplimos los 2 años, ¿verdad? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Vendrá todo Israel a ser salvo y entrará también la plenitud de los gentiles. Cuán bondadoso y perfecto es nuestro Dios. Es su tiempo, es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia. Aún está entrando la colita todavía de los gentiles, pero el tiempo ya se cumplió. Y ahora le toca a Israel, en breve, entender y abrir los ojos para que el reino de los cielos les brille, como nos brilla en su infinita misericordia a nosotros. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿Y qué va a suceder con su pueblo? Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, la piedad en este momento del pueblo de Israel, o sea, su bondad, su aparente entrega a Dios es circunstancial, es momentánea. No son personas que tengan fe, pero sí la habrán de tener. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Versículo número siguiente dice, número 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahorita los judíos todavía creen de una manera a la antigua en Dios, sin considerar a Cristo, pero van a resucitar o vendrán a la luz de Cristo pasados 2 días. Al tercer día los resucitará. ¿Sí?
Entonces estamos en la mañana del tercer día. En cualquier momento Dios hará su obra sobre su propio pueblo y comenzará a sellar a los suyos. Y entonces sí, podemos leer Apocalipsis capítulo número 7, a partir del versículo número 1. Ya con estos antecedentes para poder entender por qué hoy por hoy el pueblo no cree en Dios, en Cristo, mejor dicho, porque sí cree en Dios, pero no cree en Cristo, entramos a ver el reino de los cielos, lo que Juan ve, porque en este día o en este momento, Juan ve a toda la plenitud de los gentiles y a todo el pueblo de Israel dentro del reino de los cielos. Versículo número 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí ya se está refiriendo al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a leer cómo es que comienza este sello. Pero llama mucho la atención y es algo muy hermoso que podamos entender que Dios también detiene los juicios para que se pueda sellar a su pueblo. Hasta el sello número 6 del capítulo anterior ya estaba habiendo catástrofes sobre la tierra. ¿Sí? Ya había sucedido un gran terremoto que había desestabilizado volcanes, que había desestabilizado la corteza terrestre, y entonces comienza a haber erupciones volcánicas. Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Aquí en el capítulo 7, Juan regresa su visión al reino de los cielos, y entonces él ve a 4 ángeles que están listos para provocar que en la tierra ya no circule aire como el día de hoy circula. ¿Sí? ¿Y saben qué pasaría si no circula aire como el día de hoy? Todo se viene abajo. Las semillas ya no avanzan, las semillas de los árboles no reciben el viento para que sus semillas puedan caer a tierra. El mar se queda completamente anegado, como si fuera un estanque. O sea, todas las cosas que funcionan a través del viento se detienen. ¿Sí? Pero antes de que eso suceda, le dice Dios al ángel: espérate hasta que selle al pueblo de Dios. Dice el siguiente pasaje, el versículo número 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí ya no están los gentiles. Estos sellados son de Israel. Son varones que van a ser sellados por Dios con la finalidad de que puedan testificar con sus propios compatriotas, con los propios judíos. Versículo siguiente dice, el número 5 dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y este pueblo que Dios sella se convierten en predicadores para su propio pueblo. ¿Sí? Versículo número 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y con palmas en las manos. Qué hermosa imagen. No había ya en el cielo unos cuantos que dijeran: yo soy de México, yo soy de Estados Unidos, yo soy de España. Eran de todos lados. Dice aquí, de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. No hay acepción de ninguna clase. Todos estaban allí. Y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis y entender, como nos podemos dar cuenta, no necesitamos parecernos a los judíos, ¿verdad?, para poder estar en el cielo. No necesitamos judaizarnos, como hoy en día en muchos lugares se judaizan, porque aquí hay de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, delante del Cordero. De todos. No dice que todos parecerían judíos, ¿verdad?, o hebreos. No, se nos dice aquí que de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de todas las edades de la historia, de todos los tiempos, desde que inicia la obra de Dios hasta hoy, de todos estaremos ahí, delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué tiene que ver las palmas? ¿Por qué las palmas pudieran estar presentes en esta imagen? No sé si te has dado cuenta cómo es una palmera. Una palmera tiene la capacidad de poder soportar vientos huracanados de manera muy impresionante. De hecho, el coco, esta semilla enorme, pues está bien preparada, bien diseñada para que pueda viajar cantidades enormes en el agua. Y el agua salada normalmente termina por secar cualquier cosa que no esté preparada para ello. Y entonces el agua salada, si penetrara la semilla del coco, la deshidrata, la seca. Por eso es tan ancha la cobertura que tiene el coco. Entonces, la palmera como tal es una planta, la verdad, maravillosa en muchos sentidos, pero representa esa fortaleza de estar fuerte, de estar firme a pesar de los momentos difíciles. ¿Sí? A pesar de los huracanes, a pesar de las aguas saladas, la palmera suele ser una planta que siempre está presente y es adaptable en muchos lugares del mundo. ¿Sí? Pero además, no sé si te has dado cuenta, pero la palmera, cuando tú agarras una palma y la mueves, hace un ruido muy bonito. O sea, hace un ruido agradable. Cuando la sacudes, su sonido es muy agradable, es como fresco inclusive. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos quiere tratar de reflejar aquí? Que son personas que han logrado superar todos los contratiempos y están ahí para alabar a Dios. Es lo que trata de simbolizar la palmera o la palma en las manos, las palmas en las manos. Versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación no es de nadie, amado. Nadie tiene la verdad. La única verdad le pertenece a Dios. Nadie puede decir: yo sí tengo la verdad. La verdad pertenece a Dios y a aquel a quien Dios se la concede entender. Pero nadie puede jactarse, nadie puede ser arrogante, ¿verdad? Como leíamos. Todos necesitamos tener nuestra propia relación con Dios. Todos necesitamos depender de Dios para que su verdad y su amor pueda estar sobre nosotros. Pero nosotros no somos capaces por nosotros mismos. No hay bondad en nosotros. Toda bondad proviene de Él. Él es el bueno, nosotros no. Él es el compasivo, nosotros no. Dice la Escritura: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus tronos, sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Ya estaban ahí todos los que tenían que estar. Ya estaban ahí todos los santos, ya estaban ahí los gentiles, y ahora también estaban llegando
de la gran tribulación todos los judíos que se estaban convirtiendo. Estaban sumándose a ese escenario de una multitud que nadie puede contar, de personas que a lo mejor en el último momento, estando en la cama del hospital, pidieron perdón y se arrepintieron y confiaron en Dios. Personas que desde niños quizás escucharon el Evangelio, crecieron, hubo un momento de rebeldía, hubo un momento de una historia separada de Dios, porque necesitamos entrar por la misma puerta todos. Un niño no puede seguir creciendo y decir, no tuve que entrar por la puerta estrecha. Por supuesto que tiene que entrar por la puerta estrecha. Todos tenemos que entrar, de hecho, por esa puerta. Entonces, aquí estaban todos, de todas las naciones, de todas las generaciones, desde meses antes, los que están sumándose también. Qué escenario tan hermoso. Y todos vestidos de ropas blancas. Ahí no hay vejez, amados. Ahí no hay gente que esté enferma. En ese momento no tendremos los mismos cuerpos que hoy están deteriorándose, que se están oxidando. En ese momento habremos sido transformados y nos vamos a ver unos a otros sabiendo una cosa: llegamos. La salvación pertenece a nuestro Dios, Él nos trajo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Sí, anduve por mucho tiempo en el desierto. Es verdad, tuve mucha necesidad en momentos y no hubo quien me tendiese la mano en algún momento. Pero de Dios pertenece la salvación y te trajo. Y Él es fiel y verdadero y te ama y busca que estés bien y estés en paz con Él. Y todos los ángeles estaban de pie y alrededor del trono. ¡Qué imagen! Esta es toda la corte celestial. Toda la corte celestial. Están todos los santos ahí, vestidos de ropas blancas. Todos están ahí. Dice la Escritura, diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Diciendo, y yo dije, versículo número siguiente, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Está hablando el apóstol Juan con uno de los ancianos, y el anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, Juan no sabía. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Personas que se estaban sumando del pueblo de Israel. Personas que del pueblo de Israel se sumaban porque la plenitud de los gentiles ya entró. Ahora necesitaban sumarse todos aquellos que faltaban del pueblo de Israel y estaban saliendo de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, creían en Jesús. ¿Comenzaron a creer personas durante la gran tribulación? Sí, pero eran en su gran mayoría judíos. Durante ese periodo, la salvación es más concentrada hacia los del pueblo de Israel. ¿Sí? Habrá quienes aún no hayan creído y que no sean judíos, probablemente sí, pero todos aquellos que son descendencia de los judíos van a tener esa oportunidad de creer y serán lavados en la sangre de Cristo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es un momento de fiesta, ¿sí? Es un momento de alegría, es un momento en el cual todos estaremos ahí. Todos estaremos ahí y veremos que valió la pena. Sí, es cierto, no es fácil que hoy en día
todo vaya en nuestra contra. No es sencillo levantarse todos los días y decir, aquí vamos de nuevo al trabajo, y recibir opresión, y recibir burlas, y recibir señalamientos, y recibir descrédito, etc. No es sencillo que estén todo el tiempo atacando nuestra fe. Porque a lo mejor no corre riesgo nuestra vida el día de hoy. O sea, no es, o dejas de ser cristiano o te mato. Aquí en Occidente no es así. Pero Occidente tiene otra forma distinta de oprimir. A través de las etiquetas, del desdén, del menosprecio, de esta manera de vituperar, de ser cizañosos, de ser golpeadores a nuestra fe. Sigue siendo opresivo. Y no es fácil levantarse y enfrentar cada día todos los señalamientos que se avecinan por causa de que no te quedaste con el dinero que le pertenecía a alguien más, ¿no? Por ejemplo. O sea, que te dicen, ¿por qué estás devolviendo ese dinero? Pues no era mío. Oye, pero te lo hubieras quedado y nos hubiéramos repartido. No es correcto. ¿Y entonces qué va a provocar? Enojo. ¿Y qué va a provocar en la gente que no ama ni teme a Dios ni lo respeta? Enojo. Así que no es fácil y se levantarán muchos para contender contra nosotros y contra nuestra fe. Lo hacen. Hoy en día se hace con mucha facilidad. Así que esto será una fiesta de descanso, amados. Estamos viendo lo que va a suceder con aquellos que salgamos vencedores, que podamos decir, mis convicciones fueron tales hasta el final, y mi fe fue firme hasta el final. Por eso están delante del trono de Dios, y le servían de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre, ni sed. Porque sí, venida la tribulación, iniciará un sistema que no te va a permitir socializar, que no te va a permitir comprar ni vender a menos que te unas o te sumes al tipo de sistema que se está implementando. Por lo tanto, la verdad es que va a ser muy complicado y se va a pasar hambre y se va a pasar sed. Y dice de aquí, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, habrá llanto. Habrá llanto por causa de ser cristiano. Habrá llanto porque tu familia te rechaza. Habrá llanto porque habrá personas que te den la espalda por causa de ser cristiano. Por causa de que ya no le entras al relajo como antes. Habrá gente que te dé la espalda. Y por supuesto que eso genera llanto. Porque a lo mejor son personas que estimas, son personas que amas. Pero Cristo se va a encargar de limpiar tus lágrimas y de decir, ya pasó. Todo está bien, no tengas miedo, llegaste hasta el final. Por supuesto que todo esto que hoy vivimos a causa de ser cristianos y que habremos de vivir, no va a ser sencillo, pero Dios va a estar con nosotros para ayudarnos en todo momento. Y de aquí quisiera que pudiéramos ir a un momento en el cual el pueblo de Israel entró en este estado de favor de Dios, para que podamos entender que aún a nosotros mismos Dios nos está llamando de esta misma manera. Vamos al libro de Nehemías, capítulo número 8, por favor. Nehemías, capítulo número 8, a partir del versículo número 1. ¿Qué está sucediendo? Resulta que regresan después de estar más de 70 años cautivos en Babilonia, los hijos de Israel. Recordemos que Nabucodonosor se lleva cautivos a miles de personas a Babilonia. Hoy Babilonia se encuentra en lo que es la zona de Irak. Y entonces son llevados cautivos y son muchas personas las que van en la cautividad. Allá nacen nuevos hebreos, ¿sí?
allá nacen nuevas personas. Y entonces lo que aquí nos enseña es que esta generación que ahorita vamos a leer es una generación que había escuchado de Dios solo de oídas. Quizás algunos habían sobrevivido a la deportación, pero en su gran mayoría aquí vamos a encontrar personas que no conocían a Dios más que porque sus papás se los habían enseñado. ¿Sí? Y fíjense lo que dice en el capítulo número 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Así se llamaba esta ubicación, esta puerta, ahí en el templo de Jerusalén, las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta generación que ahorita vamos a leer es una generación que no tiene Biblia, como tú y yo lo tenemos, que no tiene la Torá siquiera, como tú y yo la tenemos, porque cuando se fueron deportados se los llevaron como esclavos, cautivos, ¿sí? No había en ellos déjenme llevarme mi Biblia, no, se van y se movieron todos. Y entonces las personas se mezclaron en Babilonia y estaban acostumbrados a vivir ese estilo de vida. Pero decían, bueno, ¿y qué hay con el Dios de mis padres? ¿Qué hay con el Dios del que mis padres fueron fieles? O a lo mejor escuché hablar acerca de ese Dios, pero no eran personas, y esto es importante entenderlo, no eran personas que estuvieran entregadas, sabían nada más acerca de Dios, pero no eran personas que estuvieran de corazón entregadas a Dios. Aquí lo que vamos a ver es cómo inicia un avivamiento. ¿Sí? ¿De dónde provienen esos cambios que el mundo no entiende? Porque hoy en día la verdad es que la mayoría de las personas no entiende cómo es posible que una persona pueda tener cierta forma de vida, ciertas convicciones o ciertos anhelos y metas, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en unos cuantos días, ahora resulta que tiene un encuentro con Dios y cambió. ¿Qué le pasó a fulanito de tal? ¿Qué le pasó a sutanita de tal? ¿Por qué este cambio tan estrepitoso? Y por supuesto que decepciona a los que nos rodean, desde luego que sí. Pero es gracias a la misericordia de Dios que estos giros se dan en las personas. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Se convocó, ya estaban de regreso los después de 70 años, ya estaban de regreso los cautivos. Ya no eran cautivos, ahora ya eran libres. Y estaban de regreso en Jerusalén. Y entonces los convocan y todo el mundo dice, bueno, pues vamos a ver. Vamos a escuchar a ver qué nos tienen que decir. Versículo número 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer mes del día séptimo. O sea, ¿quiénes fueron congregados? Todos los que pudieran entender, tener la capacidad de entender y de comprender. ¿Sí? Versículo número 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas, pensando que el alba es a las 6 de la mañana, normalmente es un poquito antes, pero bueno, desde el alba, desde muy temprano se convocaron, fueron las personas y estuvieron escuchando la lectura bíblica, la lectura de la Torá, de la ley de Dios, durante 6 horas. Cuando las personas empezaron a escuchar, se dieron cuenta de que sus vidas no estaban bien, de que necesitaban cambiar. Continúa diciendo la Escritura, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. O sea, habían hecho un púlpito específicamente para que se pudiera leer la ley de Moisés. Estás hablando más o menos de 40,000 personas, y no había bocinas, ni había megáfonos, no. Y uno dirá, ¿y cómo le hicieron? Porque no creo que un hombre, por mucho que grite, le alcance para que pueda escucharse en un ambiente de 40,000 personas.
Porque la primera oleada que llegó fue más o menos como de 42,000 hebreos que regresaron de Israel, de Babilonia. No había manera de que una sola persona pudiera tener suficiente potencia en su voz como para poder que los demás escucharan, ¿no? Pero había otros que estaban ahí, levitas y sacerdotes, que repetían, o sea, uno era el que gritaba, alcanzaba a escucharse en un porcentaje, pero ahí había levitas que escuchaban lo que se decía y lo repetían a viva voz para que los de atrás siguieran escuchando y siguieran escuchando. Es decir, se fueron transmitiendo lo que se leía de voz en voz por medio de los levitas o de los líderes de Israel. Uno era el que hablaba, el que leía, y los demás recibían el mensaje, pero no solamente eso, sino que además lo enseñaban, le daban sentido. Fíjense cómo dice aquí. Y el escriba estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Jezbadana, Zacarías y Mesulam. Todos ellos estaban escuchando el mensaje y ellos iban a ser los encargados también de repetirlo a toda la congregación. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba desde lo más alto y todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y esto llama la atención. Todo el pueblo estaba atento. Y eso que no venían de que estuvieran interesados. Su generación no era una generación que hubiera conocido a Dios, era una generación que lo había oído de oídas. ¿Sí me doy a entender? Era una generación que solamente estaba ahí porque tenía que estar. Porque bueno, ya estamos de regreso en nuestra ciudad. Pues vamos a ver cómo le hacemos para entrarle a la organización, qué tenemos que hacer, ¿no? Y entonces se juntaron, pero había una expectativa, había una necesidad. Versículo 8 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebias, Yamin, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Palaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Te imaginas lo que implicaba que uno hablara, los otros repitieran y explicaran lo que significara todo al mismo tiempo? Por eso se tardaron 6 horas, desde que rayó el alba hasta el mediodía, porque había una predicación continua todo este tiempo, y el pueblo no se movía, y si habían desayunado, pues quién sabe, pero Dios había generado en sus corazones algo que no entendían. Y eso es algo que suele pasar. Dios estaba moviendo los corazones, los había enternecido. Ya no estaban tan duros como si lo están hoy. Así que es perfectamente posible que Dios vuelva a mover esos corazones cuando empiecen a escuchar acerca de Jesucristo como el verdadero Mesías. Y entonces aquí vemos que los corazones, aunque no conocían a Dios, sino que habían sido enseñados y les habían dicho y les habían enseñado y les habían tornado, etcétera, pero ahí estaban en ese momento ahí y sus corazones comenzaron a enternecerse. Por alguna razón comenzaron a ceder. No tenía que ver con una gran oración de parte de Esdras. Esdras estaba leyendo. Los que explicaban eran los levitas. ¿Sí? Escuchaban, lo repetían y lo enseñaban, ¿no? Le daban sentido, lo daban a entender al pueblo. Pero los corazones, algo estaba pasando allá adentro. Algo estaba pasando, porque no es que tuvieran desde un principio una gran expectación. Ellos regresaron a su pueblo porque, bueno, pues
Prácticamente el rey les dijo, pues váyanse a su tierra, llévense, les doy cartas y les doy todo lo necesario para que vuelvan a reconstruir, pero básicamente los corrió. Algunos líderes sí anhelaban regresar, pero mucho del pueblo, la verdad es que dijeron, bueno, pues regresa a tu tierra, así de sobra, nos dejas un poquito más de terreno a nosotros, ¿no? Amados, estamos viendo a un pueblo que conocía a Dios, o bueno, tenía nociones acerca de Dios, pero no lo conocía. Sus corazones habían crecido en un ambiente babilónico, en un ambiente acomodado, en un ambiente pluricultural, donde el gran abanico de oportunidades que era Babilonia estaba presente, y ahí habían crecido. Por lo tanto, pues no es tan fácil que de buenas a primeras te digan, pues sabes que ya no tienes lugar aquí, mejor retírate a tu tierra. Probablemente hasta se hayan enojado, ¿no? Algunos de ellos llegaron a Jerusalén así como que, bueno, pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos, a ver qué casa agarro, porque ahí sí era, pues agárrate tu casa, ¿no? Había casas, sí, pero destruidas o semipasadas por fuego, porque habían destruido gran parte de Jerusalén. Entonces era un reto, a ver, reconstrúyete, ¿dónde vas a vivir? No, pues es que ahí estaba mejor, antes estaba mejor, ahí en Babilonia estaba bien suave. Sí lo vamos entendiendo, o sea, el corazón no era un corazón que estuviera, ¡ay, cómo quiero buscar a Dios! No, pero estando ahí, ocurrió un milagro en el corazón. Empezaron a escuchar. Y amados, Dios toca los corazones. Aun cuando podamos decirnos las personas más cerradas del mundo. Hace muchos años conocí a una persona que se ponía algodón en un oído para no escuchar. O sea, pero cuando se lo quitaba, híjole, se sacudía siempre el Señor. Entonces, sí es bien importante que podamos entender que no era un momento, digamos, donde la gente estuviera entusiasmada, pero estaba ahí y Dios les empezó a hablar. De alguna manera sus corazones se empezaron a abrir. No son las palabras de una persona, de un ser humano, las que abren un corazón. Es Dios. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De ahí estaban todas las personas atentas y algo estaba sucediendo en el corazón. Y de repente las personas que habían llegado como hasta de malas estaban atentas. Dice el siguiente pasaje: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, algo estaba obrando Dios en los corazones. Algo estaba pasando. Y a lo mejor muchas veces no sabemos cómo asimilarlo. Uno puede estar completamente entregado a los placeres, a la maldad, a vivir la vida como yo la quiero vivir, etc. Y Dios puede darle la vuelta de una manera inusualmente increíble. Digo, yo mismo lo viví. Entonces, si es que Dios enternece el corazón, algo sucede, algo que no podemos explicar desde afuera, pero que Dios hace en el corazón. Y entonces los líderes estaban dándole sentido a las palabras de la ley y el pueblo comenzó a llorar. El pueblo comenzó a decir: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué pareciera que esto, en lugar de ser una asamblea para organizarnos y a ver a quién le toca la casa fulana de tal y a quién le toca en el palacio, etcétera, etcétera? No, había un corazón que se estaba derritiendo, que la dureza, que esa manera dura de estar por fuera comenzó a reblandecerse y a derretirse. El único que lo hace es Dios, amados. Dios es el único que puede volver el corazón de un hombre, no las palabras. Y entonces personas que no conocían a Dios comenzaron a llorar.
estaban entendiendo por qué razón habían vivido fuera tanto tiempo, por qué razón se habían alejado tanto de Dios. Luego les dijo, versículo 10, id, comed grosuras. Grosuras son la grasa de algunos animales. Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. O sea, ¿a qué fue llamado el pueblo? A alegrarse, a regocijarse, a que no lloraran. ¿Por qué? Porque era un día especial. Ese día era el día de su salvación. Ese día su Dios había roto su corazón y los había ablandado y dicho, híjole, creo que vale la pena cambiar. Ese fue un día especial. Amados, Dios actúa así. Llegan días en los cuales los corazones se enternecen, dejan de ser de piedra, dejan de ser esos corazones endurecidos, y no es que lo hagan las palabras de una persona, no, Dios decide visitar tu corazón y lo puedes sentir y puedes saber que me está hablando a mí, y a lo mejor vemos a mucha gente, pero me está hablando a mí. Se hace como muy personal, no sé cómo explicarlo, la verdad es que cuesta trabajo poder darle palabras, pero se hace algo muy personal, muy íntimo, me está diciendo a mí, es para mí este mensaje. Y entonces la gente se comenzó a ablandar. Dice, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dios los había tomado nuevamente. El propósito de Dios para con este pueblo volvía a renacer. Y así sucede. Un corazón que no está buscando a Dios puede en un solo día renacer, volver a empezar de cero. ¿Por qué? Por un toque de Dios. Porque Dios se hace presente y se hace muy íntimo y se hace personal. Muchas personas dudan de la existencia de Dios porque no lo ven. Y efectivamente, tienen razones para hacerlo. Pero cuando Dios te toca, no puedes evitar saber que fue Él. Sencillo, porque no hay otro sentido, no hay lógica ni raciocinio cuando un corazón empieza a ser enternecido. Cuando un corazón comienza a fundirse, después de estar hecho hierro, se comienza a ablandar. Eso no lo hace ni la persona más extraordinaria en oración, que cumple las palabras más exactas. Puede la persona que predica haberse preparado muchísimo. Solo la presencia de Dios la que puede hacer que un corazón cambie. La buena noticia es que Dios está aquí. Y aunque no lo podemos ver, sé que está tocando los corazones y está ablandando, porque hoy es día santo a Jehová nuestro Dios. Hoy es un día en el cual tu corazón puede cambiar completamente, puede ser distinto. Dice el versículo siguiente, versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Antes solamente eran de oídas, ¿no? Antes las palabras se hacían hasta pesadas. Ay, sí, qué aburrido. Pero cuando Dios toca el corazón, se empieza a entender todo. Cuando Dios hace que el corazón se abra, lo que no podíamos entender, lo entendemos.
Lo que era difícil de digerir, lo digerimos. Lo aburrido deja de serlo, porque Dios está ahí. Porque Dios está obrando en el corazón. Y así es como termina este día, este primer día, en este lugar de Jerusalén, en las puertas de las aguas. Pero no solo quedó ahí, se sentían tan contentas las personas, se sentían tan felices, que regresaron al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. 8 días se levantaron desde el alba a estar de regreso para seguir escuchando. Eso es un avivamiento. Eso es un cambio en el corazón de personas que antes no les interesaba. Eso es lo que hace Dios. Lo que antes no te interesaba, ahora tiene sentido. Lo que antes no te gustaba, ahora te enternece. Y la buena noticia, amados, es que Dios, el mismo Dios que hizo esto aquel día, está hoy aquí. Y es el mismo que quiere llevarnos a estar con vestidos blancos, con palmas en las manos, sabiendo que la salvación pertenece a nuestro Dios. Si estamos aquí es por Él, y si llegamos allá es por Él. Y todo lo que pasa es porque nos está amando y nos está preparando y nos está dando carácter. Él es fiel y verdadero en todos los sentidos. Vamos a dejar que toque nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos. Sí, es cierto. A Dios no lo podemos ver, pero sabemos que existe por lo que experimentamos, porque lo podemos sentir, porque sin saber cómo podemos sentir su abrazo y su amor. Gracias, Jesús. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Hoy es tu día. Hoy Dios se hace real para los corazones. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Hoy los ojos de Dios están mirándote, están tocándote. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz, confortaste mi alma y consuelo y mi paz. Padre, quisiera suplicarte que a todos y cada uno de nosotros nos hagas sentir tu verdadera presencia. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenas personas, sino por tu pura misericordia nada más. Tú eres Dios verdadero,
tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto puede oír. Gracias, amado Rey. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias, amado Jesús. Gran pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuando me has amado, tú resucitado, la vida en ti ayer. Plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso estoy aquí, porque tú pensaste en mí. No importa que las manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuando me has amado, tú resucitado, la vida en ti ayer. Jesús, plenamente me siento transformado, llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso estoy aquí, porque tú pensaste en mí. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Qué bueno eres, Jesús. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias, Rey de Reyes.